Buenas tardes. La clase de hoy va a ser sobre difusión, la parte dinámica de redes, procesos de difusión o procesos en los cuales, digamos, cierto elemento que está siendo transferido en la red fluye a través de la estructura y lo hace de una manera más rápida o más lenta, dependiendo obviamente eh, de cómo diferentes circunstancias ayudan a que esto ocurra. Entonces, la idea de hoy es ver este tema y eh, estudiar algunas propiedades básicas y algunos trabajos básicos aplicados. Eh, entonces vamos a estudiar todo lo que es difusión de información. También esto lo pueden ver más modernamente con el eslogan de eh, viralidad, ¿no? Cuando un evento es viral, básicamente implica que tiene alta difusión. Entonces, ¿qué factores influyen en la difusión de la información? Y bueno, ahí vamos a tener diferentes cuestiones relativas a la estructura de la red, cómo, qué nodos están conectados y de qué forma, y la fortaleza de los lazos, que es qué tan fuertes son las conexiones, qué tan repetidas. Ahí vamos a tener también estudios de difusión de información, está el trabajo histórico de Granovetter, hay un trabajo de Onela y otros, un trabajo de Kozinets y Duncan Watts y otro autor, Clayton Parker, que, es, que habla de la fortaleza de los lazos familiares. En el caso de O'Neill habla de la fortaleza de los lazos intermedios, un trabajo muy amplio. Y Davis nos va a hablar de todo lo que es directorios entrelazados y prácticas de adopción sobre diferentes estrategias de management, ¿no? De gerencia. Y después vamos a charlar un poco sobre lo que es la posición de la red y el acceso a la información, que son los aportes de BART con agujeros estructurales, hoyos estructurales y buenas ideas, y Aral y Alstein, que es eh, redes y ventajas de información. Ese va a ser más o menos los tópicos a tratar. Bueno, ¿qué factores influyen en que se difunda una información? Bueno, partes de lo que tiene que ver con una estructura de red no ponderada. Un factor que influye en la difusión es la densidad. Cuanto más denso es una red, es más rápido que se difunde, ¿no? Ustedes imagínense un grupo de amigos altamente conectados, todos con todos. Bueno, una información que ingrese a ese pequeño grupo, bueno, se va a difundir muy rápidamente de todos sus miembros. En corta distancia todos van a acceder a la misma información. La distribución de grados, esos cómo los grados de una red se distribuyen entre sus miembros, eso se llama el grado promedio. El grado promedio, si es alto, lo que implica que en promedio cada uno tiene muchas conexiones, entonces también nuevamente la información ahí se va a distribuir de una manera muy rápida. Clustering, que es toda la parte de agrupamiento local. También, si hay un alto agrupamiento local, es más o menos como la versión de un grupo, pero en versión tríadas, una versión de 4 o 5 enlaces locales invocando un ego. Entonces, si el clustering es alto, también eso va a beneficiar la difusión de información, el que existan componentes conectados. Imagínense una red que tiene un solo componente conectado, entonces, digamos, no hay aislados, no hay grupos ajenos al grupo principal, hay un componente gigante único. Bueno, ahí la difusión de información es más alta que si uno tiene enlaces desconectados o grupos desconectados. Y finalmente la estructura de la comunidad, que se refiere básicamente a si la estructura de la comunidad también puede ser, ya digo, puede ser una comunidad que está separada del núcleo principal, pero está, que es rala, es decir, que tiene pocas conexiones, bueno, dentro de la comunidad se va a distribuir muy lentamente, o si es un clic, se va a difundir muy rápido. Ya cuando trabajamos con el tema de fortaleza de los lazos, ahí lo que tenemos que hacer es ponderar. Y ahí va a influir eh, la frecuencia de la comunicación. Un lazo fuerte es aquel cuya comunicación es muy frecuente entre los nodos. Y la fortaleza de la influencia es el tema de que un nodo tenga un alcance muy fuerte dentro de la red. Es decir, que un nodo, si uno sigue los enlaces dirigidos, apuntados a ese nodo, bueno, tenga un alcance, una penetración muy fuerte dentro de la red. Es decir, que conozca un montón de conexiones, tales que directamente pueden acceder mucha gente dentro de la red. Finalmente,
esto es también importante históricamente, lo que se llama un agente de difusión. Y esto tiene que ver con la aparición de un agente empleado dedicado a la única tarea de difundir, que va a cumplir un rol activo precisamente en moverse entre comunidades, entre agentes individuales. De hecho, puede ser alguien que directamente conecte muy bien al al resto de la comunidad o principalmente agentes aislados. Entonces, cumple el rol únicamente de, precisamente, de difundir información, un rol activo. No, digamos, no recae solamente en la estructura de la red, en la estructura pasiva, digamos, de distribución, sino en un agente activo en la distribución de esa información. Bueno, ¿cómo definimos a un enlace fuerte? Un enlace fuerte, bueno, se refiere básicamente a un contacto frecuente con presencia de afinidad o con contactos o con contactos con muchos contactos o con de enlace mutuo, ¿no? Que están básicamente entre ellos muy conectados. La idea acá es que vamos a tener gente que tiene contactos muy repetidos, frecuentes y mutuos entre ellos. Fíjense el grafo este aquí del medio, donde hay contactos mutuos. La mutualidad es también una pequeña precondición de un enlace fuerte. Y por ahí lo que vamos a encontrar ahí es que pueden existir eh, conexiones fuertes entre agentes, pero que por ahí no sean mutuas. Por ejemplo, esta llamada tríada no permitida, the forbidden triad, de Granovetter, en la cual que se postuló muy fuertemente en el paper de Granovetter del año 73. Y la idea aquí es que hay un enlace muy fuerte entre dos miembros de una tríada, pero existen un miembro o dos miembros, perdón, que están desconectados entre sí. Esto lo que hace es que las relaciones se expandan, no se cierren, no se produce lo que se llama la clausura triádica, es decir, que la relación sea completamente transitiva, sino que a partir de aquí hay dos agentes que entre ellos no se conocen, hay un tercero que sí los conoce, pero esto habilita que todo el grupo de agentes o de actores que están conectados a este que está en la parte de arriba pueden llegar a estar conectados también con los de abajo a través de este intermedio, este agente intermediario. Entonces, eso lo que pueden hacer es que se expandan el grado de conocimiento que uno tiene de la red. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una clausura triádica entre A, D, C y E. Fíjense, son todos, excepto D y E, que tienen una relación, faltan una relación directa. Después en general hay una transitividad aquí en la información que permite que D termine conociendo lo que conoce E, vía C o vía A. Tiene un par de caminos que le pueden conectar. Sin embargo, A y C tienen entre A, E y B y D, A y B, existe esta tríada no permitida, ¿no? Porque D y D no se conectan y porque E y C no se conectan. E y B no se conectan. Entonces acá lo que tenemos es que se expande la red para A, tal que le permita acceder a la red de B, la cual obviamente tiene un grado de conexión más amplio, le permite acceder a toda la información de una red que de otra manera no hubiese podido estar conectada. Bueno, cuando hay relaciones infrecuentes, que son estas punteadas que se aprecian aquí, lo que vamos a tener es la potencialidad de que exista una tríada prohibida, perdón, relaciones infrecuentes que hacen que no todos se conozcan con todos y que permiten eh, que algún nodo ejerza el rol de puente local, puente local acá entre A y B, por ejemplo, tal que permite acceder a un montón más de información que de otra manera no sería accesible. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el trabajo de Alzheimer et al. Típicamente, por ejemplo, si tenemos un muestreo de tipo bola de nieve, fíjense que aquí la presencia de triadas prohibidas permite aprovechar de mejor manera
un muestreo de tipo bola de nieve. Entonces, por ejemplo, si a A le preguntamos a quienes conocen, A va a decir a estas dos en su círculo de en sus conocidos de primer orden, directos, va a decir a estas dos. Si estos a su vez no tienen amigos en común, es decir, que tienen una tríada prohibida aquí, bueno, el muestreo se va a ampliar. ¿Mm? Y acá vamos a tener que en total, si cada uno de estos nodos directos que conocen en los contactos directos de primer orden tienen a su vez contactos indirectos de la misma cantidad o de 3, en un rango de 3. Bueno, el total de entrevistados como bola de nieve van a ser 3, 6, 8 acá y 9 con el contacto inicial A. O sea que el contacto se cierra sobre 9. Ahora, ¿qué pasa si existen triadas, no existen triadas prohibidas en esta estructura de amistad? Bueno, si le entrevistamos a B, por ejemplo, E va a tener amigos que son a su vez amigos mutuos entre sí, ahí ya se cierra el círculo, tenemos una clausura triádica, pero a su vez, estos a su vez tienen amigos en común con los amigos, por ejemplo, del nodo superior, se van a solapar las amistades y el muestreo total, si son un grupo de amigos cerrados, va a ser de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en vez de 9. Se va a expandir, se va a reducir, perdón, el muestreo bola de nieve y también eso va a reducir el muestreo el muestreo de tipo de intentar, digamos, conocer más gente o de difundir información. Perdón, la difusión de información, fíjense que si yo disparo una información sobre A, va a terminar alcanzando a 9 nodos, y si yo disparo una información sobre B, va a terminar alcanzando solamente a 6. O sea que la difusión se va a cortar. La presencia de tríadas positivas expande la difusión de la información. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda la difusión de la enfermedad y a la derecha las recomendaciones de un producto. ¿Ok? Entonces lo que tenemos ahí es que, fíjense cómo hay un centro que nos va a ir a difundir hacia todos los costados de la red. En este caso, por ejemplo, una enfermedad. Esta es una persona que se ha enfermado y que ha enfermado a quienes tiene contactos directos. Y ha expandido mucho la enfermedad. Y a la derecha tenemos las recomendaciones del producto. Esto es típico también de una red que uno puede encontrar, por ejemplo, en Twitter, en donde, por ejemplo, vamos a tener ahí un centro que difunde, que promueve un producto, y esto alcanza, digamos, a todos sus contactos directos, quienes a su vez lo que van a hacer es expandir a sus otros contactos directos, y fíjense cómo ahí tenemos, digamos, tanto que la difusión de enfermedades como de recomendaciones adquieren en su forma, digamos, de estructura de red algo muy parecido, o sea, son muy similares tanto a izquierda como a derecha. Bueno, vamos a repasar algunos estudios estos de difusión de información. Ahí el clásico estudio de, digamos, Granovetter, ultracitado siempre, en la cual él lo que hace estudiar es hacer una encuesta en las zonas de clase trabajadora, digamos, de Boston, y preguntar cómo hacían para encontrar un trabajo. Y a través de qué entrevistas hacían para encontrar un trabajo, o sea, quién habían contactado cuando necesitaban encontrar un trabajo. Y ellos lo que relataban en la respuesta de las encuestas es que eh, habían encontrado un trabajo, por ejemplo, a través de un contacto visto más frecuentemente, o sea, frecuentemente, que quiere decir un lazo fuerte, con digamos, enlaces repetidos, o sea, enlaces de frecuencia repetida, o sea que se veían más de 2 veces por semana en un 16,7%, ocasionalmente más de una vez al año, pero menos de 2 veces por semana, pero más de 2 veces por semana,
no, pero perdón, menos de 2 veces por semana en un 55,6% y raramente en un 27,8%. O sea, la mayor parte de la gente que había conseguido trabajo en la encuesta que había hecho Granovetter lo había hecho a través de gente a quien veía ocasionalmente. Pero la longitud del sendero era corta. ¿Qué quiere decir? Que básicamente las personas a quienes se había contactado, este contacto trabajaba directamente con el empleador o para el empleador o estaba directamente conectado al empleador. O sea, o está conectado directamente al empleador. O trabajaba o era amigo del empleador. Entonces eran contactos infrecuentes, pero de buena calidad en términos de obtener información respecto a un potencial trabajo. La fortaleza de la relación también es medida en el trabajo de Cosenet, Watts y Kleinberg. Watts ahí es Duncan Watts, un teórico de redes muy conocido. En un trabajo que se llama la estructura de los senderos de información en las redes de comunicación social. La idea es que ellos tienen ahí marcada, digamos, una estructura de conexión entre diferentes nodos A, B, C, D y E. Y ahí tienen también la frecuencia de los contactos temporales. Fíjense que A se conecta con C y A se vio a las 4, el viernes a las 4 de la tarde, el viernes a las 9 a.m., el jueves a las 11 a.m. y el miércoles a las 4 p.m. Y C se vio con B también el miércoles a las 3 p.m., el jueves a las 1 p.m., el jueves a las 5 p.m., el viernes a las 8 a.m. y el viernes a las 3 p.m. Finalmente A se vio con B a las 11, el miércoles a las 11 m, y así vemos que cada uno de los contactos tiene unido una dinámica, un momento exacto en el cual se encontraron. Entonces, los investigadores se preguntan, a las 5 p.m. del viernes, ¿cuál es la información más reciente que el nodo B podría tener sobre el nodo A? ¿Okay? Estamos en el nodo B, es este que está aquí. Fíjense que es el jefe, está teniendo, digamos, todas las relaciones apuntando hacia él, la mayor parte de las relaciones apuntando hacia él. En realidad todos, fíjense que todos tienen un enlace directo con B, así que sería el jefe aquí. Y dice entonces a las 5 p.m. del viernes, ¿cuál es la información más reciente que el nodo B podría tener sobre el nodo A? El nodo A está aquí. Una información directa que puede tener, o la última información que tiene directa de A, se refiere a la comunicación que tuvieron el miércoles a las 11 a.m. Pero está hablando acá de 2 días después, a las 5 de la tarde de 2 días después. Bueno, la comunicación más reciente a las 5 p.m. que puede tener es la que le brinda, como A se ha estado contactando con C, también se ha estado contactando con D. Al contactarse con C, el último contacto que tuvo con C fue el viernes a las 4 de la tarde con C. Y la información más reciente, el contacto directo, y con C se ha contactado a las 3 de la tarde del mismo viernes. Okay. Fíjense que a las 5, a las 4 de la tarde, si bien se contacta con C, se contacta con B previamente. Así que la idea es que la oportunidad más reciente para que la información fluya de A a B es la comunicación del viernes a las 9 a.m. ¿Dónde está? Viernes a las 9 a.m. aquí, entre A y C, que fue seguido por una comunicación del viernes a las 15 a.m. de C a B. Entonces la idea es que si uno tiene la estructura temporal, la fortaleza de las conexiones nos van a indicar, la frecuencia de la relación nos va a indicar en qué momento va a ser van a ser difundidas, se va a difundir la información y va a arribar en este caso a el nodo específico que es la idea acá es esa, porque tienen, digamos, el último que puede contar, el último que le puede traer información de A a B sin que sea directa de A es C, por la frecuencia de contacto que tiene con C. Bueno, ahí tenemos
vimos la frecuencia de contacto, vimos también la fortaleza. Y hay un trabajo que es de Onella y otros autores que se publicó en el Proceeding del de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos del año 2007. Y bueno, ellos lo que plantean es un aporte nuevo en términos de, bueno, existen lo que llaman los lazos fuertes, que ya vimos, comunicación frecuente, pero los enlaces son redundantes debido al alto grado de agrupamiento, y existen los lazos débiles, que son aquellos que llegan bien lejos a la red, pero la comunicación es infrecuente, ¿no? Entonces, la idea es, Onella, este grupo de investigadores utilizan llamadas de celulares a lo largo de Estados Unidos y simulan la difusión usando la frecuencia real de llamadas. O sea, ellos tienen una base de millones de datos de comunicaciones celulares, quién se comunicó con quién y cuánto duró la llamada. Entonces, a partir de ello, ellos establecen una simulación, o sea, tienen toda la estructura de red dada por los datos reales, la pueden especificar, digamos, en forma de un grafo, y a partir de ese grafo pueden simular. Y muestran, la idea es que los individuos muestran ser capaces de obtener información más nueva a través de enlaces de fortaleza intermedia. Entonces, el paper se llama La fortaleza de los lazos intermedios, precisamente, y ellos lo que aportan es eso, acá la fortaleza del lazo lo da la cantidad de minutos, la cantidad de minutos que uno se dedica a charlar. Okay. Entonces, yo estoy charlando, yo llamo por teléfono a una persona y estoy charlando 2 horas, bueno, muy probablemente tengo un lazo muy fuerte con esa persona. Yo no hablo con un desconocido o con una comunicación casual con alguien, charlo 2 horas, ¿no? Y si charlo unos segundos, bueno, puede ser que sea un enlace también fuerte, a quien lo llamé para decirle algo muy, muy cortito, pero también es muy probable que sea alguien a quien yo no conozco tanto y pueda de repente solamente tener capacidad de charlar unos minutos nomás y después seguir mi camino. Bueno, ellos estudian lo que se llama el Mobile Call Graph, que es ese grafo que ven en el costado, que parecen los pulmones, los alveolos de un pulmón. Cada enlace representa una llamada mutua entre los usuarios y todos los nodos que se muestran están a una distancia de menos de 6 de los seleccionados por el usuario marcado por el círculo en el centro. Estos que están acá son los usuarios que están con un círculo en el centro. Y tenemos A, es la verdadera fortaleza de enlace medida, observada en los registros de llamada como la duración de la llamada total en cuestión de minutos. Y ahí tenemos la barra de color, que nos dice minutos. Este es verde, amarillo es un minuto, cuando se acerca azulcito, a celeste, azul, es 10 minutos, y cuando ya está en rojo es porque hablaron más de 100 minutos, son más de una hora. En el grafo B, aquí, tenemos la hipótesis diádica, supone que la fuerza de la relación solo depende de la relación entre los dos individuos. Para ilustrar la distribución de la fuerza del vínculo, en este caso permutamos al azar la fortaleza de los lazos en A. O sea, lo que hicieron acá fue tomar esta fortaleza de enlaces, que está determinada por los minutos que duró cada llamada, y acá la permutaron. Permutaron, que quiere decir que la asignaron a los enlaces al azar, como si en realidad eh, lo que hicieron fue testear a ver si la estructura de esta dependía de, digamos, o sea, no confiaron, o sea, la idea es crear una estructura similar a la real para probar alguna hipótesis. Específicamente en el C, lo que van a hacer es el peso de los enlaces asignados sobre la base de sus valores de centralidad de intermediación B sub y J, que están ahí abajo, se ve en A como se sugiere en el principio de eficiencia global. Dice, en este caso, los enlaces que unen a las comunidades tienen un alto valor de intermediación, rojo, mientras que los enlaces dentro de las comunidades tienen bajos valores de intermediación en color verde. Entonces, la idea acá es que la permutación permite, en este caso, generar una estructura a partir de los datos reales, sobre la cual uno le puede analizar o hacer preguntas respecto a en este caso, qué valores de intermediación tienen, esta estructura generada a partir de datos reales, y a partir de ahí ver cómo es el grado de intermediación para la difusión de información. La idea acá es que, fíjense que los valores rojos
derivados de la información real que está acá arriba, son los que terminan uniendo a comunidades muy dispersas, que están, por ejemplo, aquí, son todas las verdecitas, todos los que tienen valores bajos de intermediación, color verde, están en la periferia, digamos, de esta red, y los vasos comunicantes aquí están medidos están, digamos, observados por aquellos lazos intermedios. Estos lazos que son, fíjense, que están acá, que son los que tienen alto valor de intermediación, son los que aquí arriba, si uno los mira acá arriba, ¿ven? Son color amarillo, son color verdecito, algunos celeste, algunos azul, pero fíjense que ninguno es rojo. Ninguno de los vasos comunicantes entre comunidades, excepto por ahí alguno chiquitito acá, pero son entre grupitos muy pequeños. En general, los que cruzan toda la comunidad son verdes, celestes o amarillos. Verdes, celestes y amarillos están ubicados acá, en la escala de frecuencia más, no la más baja, pero está en el medio, más o menos. Entonces eso da que los que expanden la comunidad, lo que tienen ahí son valores, o sea, tienen fortaleza de lazo intermedio, no son ni los no necesariamente ni los más bajos, ni mucho menos los más altos. Bueno, es un aporte interesante, muy costoso, digamos, en términos computacionales para calcular eso, pero bueno. Y ahí tenemos sobre el mismo trabajo estos gráficos que dicen que la dinámica de aplicación, dice en el gráfico de llamadas móviles ponderados, asumiendo que la probabilidad de un nodo B sub I que va a transmitir información a su vecino B sub J en un paso de tiempo está dada por la probabilidad de que I se conecte con J, que es igual a X, W de I sub J, donde X es 2,59, multiplicado por 10 a la cuarta, que es la cantidad de nodos que hay, de enlaces. Entonces dice, la fracción de los nodos infectados en función del tiempo t, la curva azul, en A, ahí lo tienen en A. Entonces ahí lo que tienen es la curva azul con círculos, que está acá, la que dice real, dice que corresponde a la difusión en la red con enlaces fuertes reales, mientras que la curva de color negro, con asteriscos, que es la que se llama control, representa la simulación de control en los que todas las fortalezas de las relaciones se consideran iguales. Es decir, con fortalezas reales tarda, fíjense que con control se difunde muy rápidamente y con real tarda bastante más. En B, en este gráfico que estamos acá, dice el número de nodos infectados en función de la hora para realizar el proceso de difusión. Cada parte empinada de la curva corresponde a penetrar en una pequeña comunidad. La parte más plana indica que la difusión se ha quedado atrapada dentro de la comunidad. Entonces fíjense como que si las llamadas son cortas, entre 0 y 10 minutos se expande muchísimo, ¿eh? Ingresar a una nueva comunidad, después esto se va estabilizando, van quedando dentro de una comunidad, se expanden a otra, van quedando, y acá se vuelve a expandir y vuelve a quedar acá, en llamadas de que duran entre 10 y entre 0 y media hora. En C y D dice tenemos la distribución de la fortaleza de los enlaces responsables de la primera infección de un nodo real y la simulación de control. Entonces tenemos en el nodo real, tenemos una distribución normal, parecida a la normal, pero si uno mide en la simulación de control, lo que vamos a tener es que se difunde mucho más rápidamente, la fortaleza es mucho más fuerte cuando es más pequeña que cuando es más grande. Entonces la idea es que enlaces intermedios conectan comunidades, ¿no? Y los enlaces fuertes, lo que tenemos es que conectan dentro de una comunidad, pero no se expanden fuera de la comunidad. Bien, lo que vamos a tener ahí es cómo la difusión de información puede ser diferente a un simple contagio, por ejemplo un virus, y ahí tenemos los modelos de contagio simple, en la cual un individuo infectado infecta a sus vecinos con información o con alguna tasa de infección,
Después tenemos el umbral de contagio, que los individuos deben oír la información o observar la conducta de un número o fracción de amigos antes de adoptarlo. Es lo que se llama masa crítica, el efecto de masa crítica. Esos son dos modelos de innovación, dos modelos de difusión, uno referido, digamos, a tener un contagio simple, una forma de modelar el contagio como simplemente, bueno, yo me acerqué a alguien infectado, me contagio, y la otra es cuando uno empieza a contagiar o empieza a difundir lo que se irá a difundir en la red a partir de ciertos valores umbrales que disparan esa acción. Entonces, por ejemplo, vamos a tener dos trabajos históricos, uno que es el eh, encuestas de granjeros que adoptan nuevas variedades de maíz híbrido, un trabajo de Ryan y Gross del año 43, esto es súper famoso. El de doctores prescribiendo nuevos medicamentos, que es el estudio de Coleman del año 57, y otros que son datos conductuales online más modernos, que es el de Sani y Lerman, del Backstrom y otros, y Ananiotopoulos y otros en el 2008, que son, digamos, trabajos que hablan de distintas otras formas más modernas de ver el contagio. En el caso de Sani y Lerman, son difusión de fotos en Flickr, historias en Leak, que es una base de blogs, y Backstrom y otros, gente que se une a las conferencias de computación y participan en el Live Journal, que el Live Journal es un grupo de blogs también. Bueno, hay un trabajo, el del griego, al final, que también tiene, digamos, estudios de influencia y correlación en redes sociales. Bueno, vamos al trabajo primero de Ryan y Gold. No, perdón, Ryan y Gross. En primer lugar, todos estos modelos de masa crítica son modelos donde hay una dinámica de difusión en la cual tenemos una idea, una información, una innovación, que también puede ser una enfermedad, que se difunde en un momento inicial y que tiene, digamos, pocos infectados, ¿no? O pocos conocidos, pocos que han adoptantes de la información. Entonces, en el periodo T-0, la innovación, por ejemplo, si una innovación no afecta a nadie, en T-1 un puñado de pioneros aprueban la innovación. Fíjense, estamos en el momento T-0, en T-1 un puñado prueban esta innovación, en el periodo T-1 y T-2 la difusión alcanza un pico. Y acá la idea es que si estos innovadores prueban el producto y resulta positivo, va a tener difusión. Y lo que va a ocurrir en el periodo T-2 a T-3, un periodo posterior, la expansión continúa alcanzando a la mitad de la población y ahora la difusión reduce su tasa y ahora tenemos una mayoría líder en el periodo T-2 y T-3 y una mayoría seguidora en T-4, T-3 y T-4 y en el tramo final los adoptantes tardíos aparecen porque se sienten anormales frente a la aplastante mayoría. Estos procesos de difusión tienen que ver con cualquier producto nuevo y se ven, digamos, normalmente, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con viralidad o con productos que se disparen exponencialmente en su adopción, típicamente puede entrar dentro de esta categoría lo que ha sido WhatsApp, lo que han sido las redes sociales al estilo Facebook, que se expanden rápidamente y después alcanzan una masa crítica perdón, que se expanden lentamente, alcanzan una masa crítica y ahí se disparan viralmente. Entonces tenemos que llamar todo lo que es masa crítica, el efecto de red, tenemos adoptantes iniciales, tocan la masa crítica, y puede pasar dos cosas, que alcancen la masa crítica y si alcanzan se dispara el despegue, acá el despegue algo viral, copan todo un mercado hasta que se sature, después empieza el declinamiento o aparece una nueva audiencia. Pero si no llegan a alcanzar la masa crítica, simplemente se mueren sin haber despegado nunca. Y ahí tienen el factor umbral. El factor umbral hay un costo de participación, por ejemplo, si es una innovación, que es la adopción, por ejemplo, de WhatsApp, hay un costo de participación, el costo, bueno, es descargarse y aprender el nuevo software, cuanto más, o la aplicación, cuanto más rápido sea, ese costo va a ser más bajo.
Y una vez que se alcanza la masa crítica, fíjense cómo superando la masa crítica, que supera el costo de participación, simplemente se despega. Es difícil ser pionero, hay un análisis costo-beneficio, esto es toda una externalidad, bueno, me parece como efecto de red y una externalidad. Acá la idea es que el consumo de más agentes hacen que sea más deseable o más útil, en realidad no es más deseable, es más útil para un agente tener ese bien. Típicamente los tipos de bienes que han tenido, de servicios que han tenido este efecto son, por ejemplo, los teléfonos. El ejemplo clásico histórico es el teléfono. El teléfono, si no hay nadie conectado a la línea telefónica, el teléfono no sirve para nada, muy poco útil. A medida que más gente se va conectando, uno adquiere mayor, le empieza a dar mayor utilidad al teléfono, pese a que la tecnología no cambió en nada, es el mismo aparato de siempre. Pero como hay gente más conectada, hay más gente conectada, empiezan a aparecer los negocios conectados, los servicios públicos conectados. Entonces uno llama, tiene un teléfono y accede a un montón de servicios eh, que brindan mayor utilidad al mismo aparato. Los que se encuentra es que estudios han mostrado que el 7% parece ser un número, el 7% de el potencial mercado que tenga algún servicio o algún producto puede ser más o menos por ahí anda en la masa crítica. O sea que uno tiene que llegar a copar el 7% de ese mercado para que se dispare las ventas y pueda capturar todo el mercado. Una de las cuestiones con estos procesos es que tienden a copar todo el mercado. O sea, son procesos de difusión tales que capturan toda la demanda de ese mercado y en ese sentido lo que van a hacer es crear una dinámica en la cual permanece una sola empresa. Básicamente se llama este tipo de dinámica en términos de negocios como winner take almost all, que quiere decir que el ganador se queda con casi todo el mercado. No se queda con todo el mercado, pero con casi todo. Siempre deja un pequeño espacio para que participen unas minorías, pero se queda con el 90 y pico por ciento del mercado. Bueno, ¿cómo hacer viral? Bueno, con el tema este de masa crítica, hay dos ejemplos, están Facebook versus 6degree. 6degree no se acuerda nadie, pero una red social que estaba previa a Facebook, que quiso tener efecto de red y no pudo. Y Facebook lo que hizo fue una táctica muy buena de Zuckerberg, que es la de ir capturando nichos. O sea, Zuckerberg lo que hizo fue expandir Facebook por las universidades y fue capturando una a una. Y una vez que capturaba a una, se pasaba a la siguiente y así. Entonces, asegurándose que tenía capturas de nichos, pudo, en ese sentido, eh, pudo ver cómo se expandía. En principio, fíjense que empezó con Harvard, con toda el área de Boston, fue agarrando toda la costa oeste, después no me acuerdo si saltó directamente a la costa este de Estados Unidos. No, a la costa este de Estados Unidos empezó, saltó a la costa oeste de Estados Unidos y después empezó a capturar el centro. Y tuvo una táctica muy de tipo militar, o sea, fue capturando, fue expandiendo su Facebook, digamos, por universidades hasta que cruzó el Atlántico y bueno, ahí tenemos 2.500 millones de usuarios de Facebook. Sigrid en ese sentido nunca alcanzó ese tipo de difusión, nunca tuvo el disparador de efectos de red. Y en general el efecto de red, si bien ya les digo, uno lo puede ayudar con este tipo de técnicas, si inherentemente el servicio no lo tiene efecto de red, nunca lo va a tener. No hay manera de comprarlo. Bueno, y el tema de también, bueno, ahí tenemos cómo hacemos para expandir un producto, hacerlo viral, y podemos ahí recordar lo que eran los números de Dunbar, ¿no? Ahí lo que tenemos son que Dunbar nos marcaba un tamaño de red de aproximadamente 150 personas, pero había, digamos, toda una serie de escala intermedia de intensidad de lazos, y la idea es ir capturando a partir de los lazos débiles, ir capturando o ir siendo es un canal de transmisión de información. Si uno tiene un servicio, por ejemplo, WhatsApp, como lo tengo un familiar, ya ese familiar va a empezar a incluir a 7 inmediatos, a los 7 inmediatos. Esos 7 a su vez tienen unos 21 que son la familia extendida y los amigos, 35 la comunidad de trabajo y la familia distante, y bueno, 60 más, hasta 150 es la comunidad que más o menos uno conoce. O sea que
a partir del número de Dunbar uno sabe hasta dónde conquistando un solo individuo que adopte el servicio se puede llegar a eso. Bueno, ahora sí, Ryan Gross y los granjeros. Es un trabajo del año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, y ahí lo que estudian es difusión de nuevas prácticas agrícolas. Entonces, específicamente un nuevo maíz híbrido entre 259 granjeros de Iowa. Es un estudio clásico de difusión, donde las redes interpersonales juegan un rol importante y en la adopción. Y ahí tenemos también como difusión, es visto como un proceso social. Fíjense que acá tiene, por ejemplo, la adopción de este maíz híbrido del 27, cómo tardó, recién en el 33 empezó a expandir su difusión. Acá están los dos, Scranton y Junction, que son los dos condados en los cuales ellos estudian, hasta que ven cómo el 100% de los granjeros termina adoptándolo ya para el año 48. Bueno, ahí tienen, digamos, el porcentaje de operadores que primero escucharon y el porcentaje de operadores que primero aceptaron la semilla híbrida en los siguientes años. Entonces tenemos acá los que primero escucharon de este híbrido. Fíjense que en el año 29-31 empezaron a escuchar aquí. Y a partir del año, los que empezaron a aceptar, cómo se empieza a crecer un par de años después, 3 años después, en el año 32, cómo se empieza a disparar ya la adopción y como después va disminuyendo hasta copar todo el mercado. Yo para el año 41 tienen copado todo el mercado. Por eso cae acá. Cae porque es un juego suma cero esto, van copando a todos. Y bueno, la idea es cómo se difundieron esto, cómo supieron, quiénes fueron los más influyentes. Y en general tienen que el conocimiento original de el maíz fue en su mayoría, el conocimiento original vino de los agentes de venta, las empresas que vendían semillas les promocionaron el producto, mandaron a un agente activo para promocionarlo, que son los vendedores, y una minoría, el segundo causal, digamos, de conocimiento original de la existencia de este híbrido fueron los vecinos. Pero después, los que terminaron siendo más influyentes, una cosa son de quién conocieron, otra de quién terminó decidiendo, fueron los vecinos. Y los vecinos lo fueron porque básicamente, o sea, quien adoptó veía que el vecino estaba yendo bien. O sea, al ver que el vecino plantaba el híbrido y veía el resultado efectivo de eso, bueno, simplemente adoptaban una práctica que evidentemente les estaba dando mayor rendimiento a sus vecinos. Entonces, los más influyentes fueron los vecinos en ese caso. Ahí tenemos el otro estudio que es de Coleman y los visitadores médicos. Coleman estudia la prescripción de un antibiótico, 216 médicos, y él tuvo acceso a registros de farmacias. En 2 meses se habían penetrado el 15% del mercado, en 6 el 50% del mercado y al final de los 17 meses un 87% del mercado. Y acá la idea es que no hubo pioneros, no hubo gente que adoptó pioneramente, sino que el medicamento ya había sido testeado por la Federal Drug Administration. Lo que tenemos ahí es que lo que sí jugaron un rol son los fijadores de tendencia. Y ahí tenemos básicamente contactos regulares en el colegio médico local, asistencia regular a congresos profesionales. Los fijadores de tendencia, perdón, tenían como estos fijadores de tendencia, que fueron, digamos, los visitadores médicos, lo que tenían es básicamente de características en común, que eran contactos regulares con el colegio médico local, asistencia regular a congresos profesionales, suscripción regular a journales médicos, contactos por encima de la media con visitadores médicos, perdón, estos eran los médicos que recitaban los fijadores de tendencia. Una autoimagen más de científico que de médico tradicional, una autoimagen percibida, y menos de 25 años de práctica. Estos fueron, digamos, los médicos que empezaron a recetar, a conocer el medicamento nuevo, lo empezaron a recetar. Entonces tenían todo un flujo de contactos muy fuerte con instituciones, con una imagen de científico, con mucha información científica renovada a través de los journales médicos y con muchos contactos con los intermediarios que eran los visitadores médicos. Entonces, según las entrevistas, dice la fuente de información para prescribir fueron el 57% visitadores médicos. O sea, ¿por qué se prescribió eso? Porque los visitadores médicos, agentes activos de venta del producto, presionaron o informaron, hicieron su tarea, su rol activo, un 37% a través de journals y un 10% a través de colegas. Un 37% de los journales que decían, miren, prueben este antibiótico que funciona bien, con evidencia científica,
y un 10% de colegas que, bueno, decían, mira, yo lo receté y me fue bien, entonces auspiciaban que otros médicos recetaran también este producto. Por lo que la secuencia de difusión, dice, fue visitador, verificación de la literatura y confirmación y apoyo moral de los colegas. Eso es lo que dice Coleman. Preguntados los profesionales a quienes buscaban por consejo, consultaban por compra de medicamento y buscaban para socializar, en todas aparecían los fijadores de tendencia. Estos trendsetters, que eran los médicos que aconsejaban. Entonces, este fue, digamos, un estudio, digamos, médico muy también conocido, el de Coleman, de difusión también de innovación a través de medicina. La idea también que sale de estas investigaciones es cómo distinguimos una correlación de influencia al observar un efecto, ¿no? Por ejemplo, dice, Alicia compró una cámara porque su amigo Bob la influenció, influencia social de la acción, o Alicia y Bob se hicieron amigos debido a la homofilia, son fotógrafos que se mantienen unidos por su hobby, su profesión, y ellos hubiesen comprado una cámara de todos modos. O sea, que hay correlación de intereses y amistades. Bueno, eso es complicado a veces de distinguir, y la idea ahí es que hay dos enfoques. Primero, datos resueltos en el tiempo, dice si la adopción temporal está mezclada, se obtienen los mismos patrones de adopción. La idea es, si yo no sé bien eh, qué empezó primero, la idea es, yo si combino los tiempos, si yo no sé bien exactamente, eh, si yo, digamos, cambio la estructura temporal de adopciones, aparecen los mismos patrones de adopción. Si apareció primero uno, el segundo inmediatamente después ocurrió. O sea, si Alicia compró primero, si Bob compró primero la cámara, Alicia la compró después, o no. Y si los enlaces son dirigidos, revirtiendo la dirección de los enlaces se pierde poder predictivo. Es decir, si yo los enlaces apuntan de izquierda hacia derecha, si yo los invierto de derecha hacia izquierda, eso pierde poder de predicción, eso altera la predicción, que eso es usualmente permutar los enlaces. Entonces ahí tenemos, hay que ver cuál de los dos se verifica. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual se aplica esto de observar a ver qué pasó primero y qué pasó después para entender cómo fue el proceso de adopción. Y acá lo que tenemos es dos prácticas gerenciales que se difundieron durante los 80 en las empresas americanas. Una se llamó píldora venenosa o poison pills, que es un plano táctica de intención de hacer una adquisición empresarial hostil, de hacer que una adquisición empresarial hostil sea prohibitivamente cara, en la que a los accionistas de la empresa se le ofrecen acciones a un precio de ganga, en el caso de que un solo pretendiente adquiriese un alto porcentaje de las acciones. Esta es una acción por la cual se simula o se intenta comprar una empresa a un precio de una manera muy hostil, de manera tal que compense a los accionistas de la empresa con rebajas en los precios de la acción para que estos mantengan, no vendan, ¿no? Para que ellos, digamos, puedan mantener las acciones y no vendan las acciones, y les sea extremadamente caro a quien las quiera comprar, dado que van a tener o sea, a los accionistas se les baja mucho el precio de la acción para que no se desprendan de las mismas. Así evitan, digamos, que alguien pueda adquirir la empresa. Y después tienen otra táctica que se puso de moda en los 80, que es el paracaídas de oro dorado, que es un acuerdo entre una empresa y un empleado, o sea, usualmente un gerente, el cual se beneficia que al empleado va a recibir ciertos beneficios significativos si se le rescinde el contrato. Okay, entonces la idea es proteger al empleado para que no se vaya, para que no renuncie, y decir, mira, si vos me renunciás, perdés un montón de cosas. Entre ellos vas a tener, perdón, si vos renunciás vas a tener un montón de beneficios. La idea es que a veces dicen ciertas condiciones, por lo general un cambio en la titularidad de la empresa se deben cumplir, que a menudo a causa de la extinción no está especificado. Estos beneficios pueden incluir indemnización por despido, bonos en efectivo, opciones sobre acciones u otros beneficios.
Y acá la idea es que están diseñados para reducir los incentivos perversos, paradójicamente e irónicamente, que pueden crearlos. O sea, la idea es que yo te ofrezco un montón de beneficios, cosa de que vos, al gerente, cosa de que eh, en caso de que lo echen, él va a recibir un montón de beneficios y la idea es que se mantenga trabajando, o sea, sea un incentivo para que trabaje lo mejor posible dentro de la empresa. La idea es que él estudia, David, el que realiza el trabajo es Davis y Henrich, en la cual lo que él estudia es los procesos de difusión de estas prácticas de gestión en los años 80, a través de las empresas que trabajan en el Fortune 500 firms, las 500 empresas más ricas. Entonces lo que tenemos ahí es que, por ejemplo, fíjense que en 1980 hasta 1981 casi ninguna empresa lo adoptó y a partir de 1981 hay un crecimiento constante de la adopción de estas empresas y en el caso de, esto es para caídas de oro, en el caso de píldora venenosa, esta táctica recién se empieza a imponer en el 1984, mediados de 1984, y sube muy lentamente hasta mediados del 86, en la cual se dispara su adopción muy fuertemente hacia el 87 y luego sigue creciendo hacia el 90. Entonces, las píldoras venenosas, ¿qué pasaba? ¿Cómo se difundían? Bueno, se difundían a través de los directorios entrelazados, a través de directorios que compartían gerentes, eso lo vimos en una clase anterior, y la idea es que ahí vamos a tener, digamos, un canal de difusión que es directorios entrelazados. Ahí, en este caso, dado que el canal de difusión fue en nuestros directorios, la geografía tuvo poco que ver con eso, y sí, es más probable que haya sido influido por el lazo de una firma que realizaba una misma tarea que tenía una centralidad similar, algún gerente en común. En cambio, en Paracaídas Dorado no se difundió a través de los entrelazamientos de directorios. La geografía sí fue un factor significativo, por eso tienen este grado de adopción más lento. Acá empezó despacito, después rompió alguna barrera geográfica, se expandió, se volvió a parar un poquito y volvió a seguir. Esas fueron todas barreras geográficas. Y lo más probable es que haya sido seguido por firmas centrales. O sea, las firmas centrales fueron las que difundieron, las que dieron hacia abajo esta práctica. ¿Por qué una se difundió a través de la red mientras que la otra no? Bueno, porque había inserción estructural y cultural. Ahí, digamos, en un caso, la primera se difundió dentro de la red de empresas, que fue Poison Pills, y la otra se difundió desde afuera, desde empresas que le impusieron desde afuera. Entonces lo que tenemos es que en el primer caso tenemos inserción estructural y cultural que venía directamente dentro de la gerencia, dentro de los accionistas de la empresa. Bueno, y ahí tenemos, bueno, el último caso que es posición en la red y acceso a la información, que son los casos de hoyos estructurales y de redes y ventajas de información. Bueno, hoyos estructurales o agujeros estructurales, acá la idea del trabajo de Bart es que los administradores, bueno, él estudió toda una empresa desde adentro, metiéndose en una empresa y estimando toda la red interna empresarial entre oficinas, y los administradores fueron consultados con una idea que mejore la cadena de suministro. ¿No? La idea es que dijeron, bueno, denos una idea de cómo usted mejoraría la cadena de suministro en esta empresa. Luego se les preguntó, bueno, esta idea, ¿con quién la discutió? ¿Con quién discute usted temas de la cadena logística en general? Esos contactos, discute ideas entre ellos. Bueno, ahí se entrevistaron a 673 administradores, y de los cuales 455, el 68%, comentó la encuesta. Y se determinaron más o menos 4.000 relaciones o enlaces. En este artículo, bueno, se describe el mecanismo por el cual se proporciona el capital social para arbitraje. La opinión y el comportamiento en grupos son más homogéneos que en grupos son más homogéneos que entre grupos. Dentro de grupos son más homogéneos que entre grupos. Por lo que la gente conectada a través de grupos está más familiarizada con formas alternativas de pensar y de comportarse.
El arbitraje, a través de los agujeros estructurales entre los grupos, proporciona una visión de las opciones que de otro modo son invisibles, que es el mecanismo por el cual se convierte el capital en intermediación social, ¿no? La idea es que la organización que se investigó estaba llena de agujeros estructurales y el arbitraje tiene su correlato esperado con compensaciones, evaluaciones de desempeño, o sea, el arbitraje es estar parado en el agujero estructural, tiene su correlato esperado con compensaciones, evaluaciones de desempeño positivas, promociones y buenas ideas, que aparecen desproporcionadamente en manos de personas cuyas redes abarcan agujeros estructurales. Entonces ahí lo que tenemos es que los árbitros entre estos grupos son más propensos a expresar ideas, menos propensos a tener ideas que sean desechadas y más propensos a tener ideas evaluadas como valiosas. Bueno, ahí tienen un ejemplo, esta es la cadena de suministro y cómo se discuten ahí las redes, las decisiones. Y ahí tenemos, fíjense, por ejemplo, los VP o director o los directores tienen lo que se llaman una media de un segundito, una media de restricción de red, que es esta que está aquí, que es más alta en el caso de los administradores ¿eh? Que en el caso de los managers de primera línea, digamos, que en el caso de los directores, ¿no? Los directores tienen menor restricción. La idea es que quienes están ahí en posiciones más altas tienen menores restricciones y son aquellos que pueden, digamos, participar o promover, digamos, discusiones tales que tienen más llegada al resto de la red. Fíjense que en general tienen distancias medias, más pequeñas aquí, y estos terminan siendo, digamos, los personas que tienden después a ser promovidas y que llegaron a ese cargo por haber estado en posiciones, digamos, de arbitraje, en posiciones de arbitraje poseyendo, digamos, mayor cantidad de agujeros estructurales en su red. Esto tiene que ver básicamente con que explotan la capacidad de ser intermediarios, de gestionar un grupo. Y dentro de una empresa, la gente que está en posiciones de agujero estructural es gente que precisamente administra un grupo y que después puede utilizar esa información para gestionarla de un lado o de otro, de manera de posicionarse mejor en cualquier evaluación o en la difusión de alguna idea nueva. Esta cifra muestra un sociograma en que las líneas indican que la información fluye de forma más rutinaria, o que la información fluye de forma más rutinaria, o más claramente entre personas o grupos que son representadas por puntos. Las líneas continuas indican un flujo más fuerte, no se ve muy claramente ahí, pero bueno, hay líneas continuas que indican un flujo más fuerte. Los rasgos definitorios de la estructura social son los grupos de conexión densas vinculados por relaciones puente ocasionales entre agrupaciones. Como punto de referencia para una discusión posterior, un segmento de la red se amplía en el cuadro de superposición para resaltar 4 grupos. Categorías A y B, C son variablemente grupos cerrados de la red en el sentido de que las relaciones son más densas entre los grupos. Y perdón, este es el gráfico que estamos viendo. Acá se amplían, ¿ven? Este gráfico que está acá dice el pequeño mundo de los mercados y organizaciones. Y ahí tenemos esto que está aquí. Se amplía. Este es el grafo original. Fíjense que son grupos que están desconectados y hay muchos puentes. Este es un puente, acá hay otro puente, está lleno de puentes la organización. Esto que está aquí ampliado se presenta como grafo A, B, C y D, y acá volvemos entonces acá. Las categorías A, B y C son variablemente grupos cerrados de la red en el sentido de que las relaciones son más densas que entre ellos que entre los grupos. Y la categoría D, representada por los puntos abiertos en la figura, se definen por equivalencia estructural. La tabla muestra que la densidad de personas en el grupo D tiene relaciones más estrechas con el grupo C de uno con el otro. Las estructuras de grupos conectados por puentes se producen en una amplia variedad de circunstancias en distintos niveles de agregación, que es el trabajo de Watts y Strogatz de Pequeños Mundos, es decir, las comunidades en una región geográfica, las divisiones en una sociedad, los grupos dentro de una producción o miembros de un equipo, las personas se especializan dentro de los grupos e integran a través de puentes, a través de las agrupaciones. Entonces aquí fíjense que tenemos
Estos son los grupos internamente cerrados, con lazos fuertes. Y bueno, acá tenemos CID que están relacionados con, digamos, relaciones más densas. Acá tenemos, fíjense, en el grupo A la relación, el grado de densidad que hay en el grupo A es del 85%, es muy alta. Después entre el grupo B son 25%, entre el grupo C es del 1%, es un clic directamente, y el grupo D es el 29%, o punto 29. Entonces son relaciones más densas, de grupos más conectados. Este grafo ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y acá tenemos a James y a Robert, y la pregunta que siempre se hacía Bart es quién está mejor conectado, quién accede a más información, Robert o James. Y la idea es que aquí es Robert, porque básicamente conecta a 3 grupos. Es puente de 3 grupos, mientras que James solamente está metido dentro de un grupo densamente conectado. Bien, entonces las personas cuyas redes puentean hoyos estructurales tienen, lo que él detecta en su trabajo es que tienen compensación o tienen un salario por rendimiento más alto, en este caso Robert, evaluaciones de performance positivas, más promociones, más buenas ideas. Y estos brokers, estos intermediarios, son más propensos a expresar ideas, menos propensos a tener ideas que sean descartadas por sus evaluadores y más propensos a tener sus ideas evaluadas como valiosas. En definitiva, esta es una acepción que toma Ronald Barr para determinar que quienes están en los agujeros estructurales tienen mayor capital social, tienen mayor ventajas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, eh, redes y ventajas de información. Ahí tenemos, por ejemplo, en el trabajo, este es el trabajo de Harari y Van Alstein, perdón, que se llama Información y Capital Social. Y la idea es que ahí tenemos, por ejemplo, posibilidad de intermediación aquí, o sea, tenemos varios grupos y ellos estudian el tema de si es si grupos, digamos, que tienen la posibilidad de, o que tienen restricciones estructurales o clausuras triádicas, o no, pueden, digamos, obtener mayor ventaja de la información que aquellos que se cierran o se solapan. Entonces, la idea es que tenemos acá pues, la posibilidad de intermediación entre distintos grupos. Y acá esto puede ser limitado o ilimitado. Limitado, ¿por qué? Porque el grupo se cierra sobre sí mismo, el grupo de información se cierra sobre sí mismo, o porque se expande. Aquí hay tríadas prohibidas, al estilo de la novela. Entonces, lo que ellos hacen estudian una firma de búsqueda de personal muy experto, lo que llaman headhunters. Son 3 firmas inicialmente. Tienen insumos y productos mensurables, tienen 1.300 proyectos en 5 años y 125.000 mensajes por email por más de 10 meses, un promedio de 20% del tiempo mandando emails. Las métricas que ellos miden son ingresos por persona y por proyecto, número de proyectos completados, duración de proyectos, número de proyectos simultáneos y compensación por persona. La firma principal tiene 71 personas en búsqueda ejecutiva, más 2 firmas con datos parciales. Son 27 socios, 29 consultores, 13 de investigación y 2 personales de computación y 4 conjuntos de datos por firmas. Tienen encuestas de 52 preguntas con una tasa del 86% de respuesta, email, toda la contabilidad de 15 entrevistas semiestructuradas. Un trabajo de locos, ¿no? Un trabajo enorme. Bueno, ellos van estudiando distintas medidas de comunicación. Entonces, por ejemplo, ellos estudian el tema de el tamaño de los emails, como tienen esa información, ellos encuentran que de repente enviar emails más cortos ayuda a obtener contratos y a finiquitarlos, y tienen respuestas más rápidas de los colegas, también ayudan a finiquitarlos. Ellos tienen el tamaño promedio de lo que usa cada bien, entonces comunicaciones cortas y concisas ayudan a la comunicación. Y después ellos miden, esto es un trabajo viejo, hace 15 años atrás, pero en esa época tenían los Rolodexes, que eran todas esas agendas giratorias donde tenían todos los teléfonos. Y decía, bueno, los reclutadores con Rolodexes personales más grandes no generan ni más ni menos performance, o sea que el tamaño de los contactos este, eh,
no es que está asociado a mayor performance, pero lo que sí, si el tamaño de la agenda esta privada es más grande, eso está asociado a compartir menos información, menos proeficiencia en manejo de base de datos, menos porcentaje de email leídos, menos aprendizaje de otros, menos crédito percibido por las ideas dadas a colegas y mayores desacuerdos por teléfono. Como que tienen un capital ya reunido ahí en su base de datos de conexiones, que los hace, digamos, ser menos, utilizar ese rol de la información de una manera eh, menos corriente, si se quiere, eh, que el resto del personal que utilizarlo, digamos, que no se asienta sobre el tamaño de sus contactos personales. Y después lo que tenemos acá es que la estructura de red, que según sea tener más alto grado, se correlaciona con recibir nueva información más rápido, como se deduce de los trabajos que estudian conexiones por email, y obtener información más temprano se correlaciona con más dólares invertidos, controlados por el número de trabajo, categoría laboral, etc. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estos son los enlaces no redundantes, información de enlaces no redundantes recibidos por el ego. Y ahí lo que tenemos es que fíjense que eh, la información es mucho más variada. En este caso específico es al revés. Fíjense que la estructura de red de tener más alto grado, en este caso, se correlaciona con recibir información más rápida y de fuentes más diversas. Perdón. Y finalmente la arquitectura de red importa porque Bitwitness está asociado, o sea, puentear comunidades diversas es significativo. Estar en el medio del flujo de información es significativo en términos de obtener nuevos contratos o de hacer que un contrato se ejecute. ¿Sí? Bien. Trabajos más recientes, entre ellos el de Zen y otros, que es del año 2014, habla de lo que llaman los super spreaders o los super difusores. Los superdifusores son, o sea, ellos estudian procesos de difusión estándares, digamos, y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que se esparza la información más, o se expanda la información más ampliamente en estudios de difusión en redes de Internet, en redes sociales de Internet? Entonces estudian flujo de información en diversas redes y el indicador clave que identifica a los super spreaders o los super difusores de estas redes son los mayores difundidores están asociados a pertenecer al K-núcleo más que a tener un índice de PageRank, intermediación o Indigri alto. Esas son las redes que ellos estudian. LiveJournal, que es una red de blogs. APS, que es la American Physical Society, que son la Sociedad Americana de Físicos, Facebook y Twitter. Ahí tienen, digamos, cuatro redes muy diferentes, pero todas online. Y N es el número de nodos, N es el número de enlaces, estos son los enlaces. KIN es el grado, el indigri medio, el grado de entrada medio, y N sub D es el número de nodos que que están envueltos, perdón, en la difusión. ¿Eh? Y ahí tienen, digamos, el esquema por el cual ellos van estudiando. La cuestión acá es que ellos, por ejemplo, estudian la red esta, que la visualizan en una forma circular, y dentro de esa red van a encontrar pequeños hubs, pequeños centros que agrupan enlaces. Esos centros que están ahí en el medio participan, o tienen en común que participan en el K-núcleo. El K-núcleo acá está dado bueno, acá tenemos la cáscara, digamos, de rojo. Fíjense, cuanto más alto es el cayel que parece que como cayel, el K-núcleo es más alto también. Entonces, cuando más rojo estamos en el K-core en el K-núcleo más alto, y los nodos que están asociados a pertenecer al K-núcleo más alto,
están asociados a mayores niveles de difusión. ¿Qué quiere decir estar en el núcleo más alto? Que uno está en la autopista en la cual se cruzan todos los caminos de la red. Todos los caminos de la red se cruzan ahí. En algún punto u otro terminan pasando por ahí y las conexiones en ese grupo es como se forma una especie de clic, que no llega a ser un clic, pero es como que se forma un clic de cruce de caminos en el medio de la red. Y ahí está el canúcleo. Las personas que pertenecen al canúcleo, que están en el medio de la autopista de la información de esta red, son los que ayudan a difundir más, son los que ellos llaman como superdifusores. Este trabajo que es de diseño, otro uno de los coautores es Hernán Maxe, que es un físico argentino que se hizo famoso recientemente por trabajar con Twitter. Bueno, y otra de las cosas en el tema de difusión es que el tema de la fidelidad de la transmisión de la información. ¿eh? Esto es un trabajo que lo estudian Lada Adami y otros en el año 2015, perdón, que es lo que se llama la evolución de la información en redes sociales. Es un trabajo que lo hace Lada Adami, que es empleada de Facebook. Y ahí lo que ella estudia es la fidelidad en la transmisión de información. Entonces la idea es que la reproducción viral de un meme en Facebook en el año 2009, que es el que se reproduce ahí abajo a la derecha, que decía una frase con no one should die because they cannot afford healthcare. No one should go broke because they get sick. Bueno, este fue el caso del sistema de salud americano, que lo querían cambiar, lo querían volver más de acceso público. Entonces empezaron a surgir estos memes en el cual básicamente lo que se decía es eso, nadie debe morir porque no puede pagar un sistema de salud. Entonces 400.000 personas, 470.000 personas lo reprodujeron textualmente y en los siguientes 2 años el meme nadie debe, es el no one should, se repitió 1.14 millones de veces en más de 120.000 variantes, fue evolucionando. Entonces ahí tenemos por ejemplo en septiembre 2 de 2009 como fue la primera difusión. Eso fue a las 17:37 de Greenwich Time, Meridian Time, y a las 3 horas ya tenía este grado de difusión del mismo día. Y el día 3 de septiembre a la 1:59, tiempo de Greenwich, tenía este nivel de difusión. Fíjense que había evolucionado fuertemente. Y ya para las 12:59 del mismo día del 3, ya era directamente un novillo de lana aquí, que era enorme la difusión que había. O sea, esto es un ejemplo de viralidad. Entonces, un mapa del meme lo hace la Dynamic de Facebook a medida que iba mutando. Ahí lo tienen que. Estas son distintas mutaciones, cada uno de estos entes es una mutación y cómo se fue expandiendo. Cada uno de los aros que están ahí son las expansiones que ha tenido esa mutación. Entonces, cada nodo es una variante y cada enlace se conecta a la variante anterior más probable. Los nodos son coloreados mediante la indicación de temporización. El resto del día azul, próximas 24 horas rojo y otro en púrpura. Fíjense que de azul a rojo es la difusión en 24 horas, que muestran que las mutaciones en las líneas de tiempo se conservan a lo largo de las ramas del árbol. ¿Okay? Es decir, que las mutaciones, una vez que uno muta, uno cambia el mensaje, le cambia el, el texto del meme, ese texto del meme sigue. O sea, lo que se difunde es la mutación. Entonces, la mutación, por ejemplo, la mutación decía nadie debe ser congelado, o sea, una de las variantes decía nadie debe ser congelado en carbonita o ser digerido lentamente durante 1000 años en las entrañas de un sarlacc simplemente porque no podía pagar a Jabba Hutt lo que le debe. Si estás de acuerdo, publica esto en tu estado para el resto del día. Esto tiene que ver con una de las películas de la Guerra de las Galaxias en la cual algunos de los personajes los meten en un bicho que se llamaba sarlacc que tardaba 1000 años en digerirlo, o sea que iba tardar 1000 años en morir el tipo este, el personaje que se lo incluía, y todo porque tenía una deuda con Jabba el Hutt, que era el personaje ese horrendo que tiene la forma de un lagarto. Bueno, obviamente se tomaron en humor todas las distintas variantes y ahí tienen digamos, la difusión de los memes. Entonces la idea es que perdón, fíjense cómo todas inicialmente crecen, son difundidas rápidamente, ahí tienen las variantes de los distintos memes, y la idea es cómo todas esas variantes
tienen un impulso inicial de penetración y después van cayendo. Bien, resumiendo, la estructura de red influye en la difusión de información, la fortaleza también de los lazos importa,